Una de las cosas que hemos vivido en estas fiestas, en estas tres primeras fiestas, desde Pesaj hasta este momento, a la conclusión del último día, de los 7 días de la fiesta de panes sin levadura, en el sexto día de la cuenta del Homer, pues bueno, el tema fundamental es la levadura. ¿Quién ha comido pan sin levadura? ¿Y quién ha comido pan con levadura? Y estos 7 días que representan la plenitud, la suficiencia, pues son 7 días en el que nosotros hemos estado comiendo pan sin levadura, y la idea es que quede grabado plenamente en nuestros corazones que lo que ha querido nuestro Padre es que nosotros aprendamos a vivir sin todo aquello que representa la levadura, como un pueblo que ha recibido la plenitud en Yeshua. Si el número 7 implica o representa simbólicamente y bíblicamente hablando la plenitud, ¿sí?, la totalidad, entonces estos 7 días, de acuerdo al mandamiento de comer panes sin levadura, a nosotros nos debe implicar una enseñanza didáctica para la plenitud de nuestra vida, no solamente durante estos 7 días. Ok, físicamente la enseñanza didáctica es comer pan sin levadura. Pero ¿qué representa? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso Dios que su pueblo entendiera para su vida acerca de estos 7 panes sin levadura? Efectivamente esto, vivir sin la levadura, sin todo aquello que representa la levadura, como un pueblo que ha recibido la plenitud en aquel pan que fue sin levadura, y es Yeshua, el pan sin la levadura que el Padre entregó. Y este es el mandamiento. De acuerdo a Éxodo capítulo 13, vemos, acompáñenme en sus Biblias por favor, Éxodo capítulo 13, de los versículos 6 al 10, dice: 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para el Señor. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo. Fíjate qué interesante. Esto es otro mandamiento, un mandamiento que implica una responsabilidad para nosotros como padres. Y lo contarás aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que el Señor hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano. ¿Qué significa que será como una señal sobre tu mano? Tiene que ver con toda la obra que tú haces. Toda la obra que tú haces para recordar este evento, este mandamiento, tiene que ver con las obras de tus manos implícitas en el cumplimiento de este mandamiento. Dice: y como un memorial delante de tus ojos. Esto implica por siempre en tu mente. Un mandamiento perpetuo. Dice: para que la ley del Señor esté en tu boca, pues como consecuencia, ¿sí?, en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. ¿Qué significa que te haya sacado con mano fuerte de tu esclavitud del pecado hoy en día? ¿Qué es lo que representa Egipto? Pues con mano fuerte tiene que ver con Yeshua, por causa de Yeshua. Dice: por tanto, tú guardarás este rito. Este rito tiene que ver con mandamiento en su tiempo de año en año. Y bueno, ya en el Evangelio de Juan, la revelación y el propósito de este mandamiento nosotros lo recibimos a través de esta gran disertación que hace el Señor acerca de este pan que vino del cielo. Dice Juan capítulo 6, de los versículos 51 al 57. Vamos a analizar más adelante un poquito más de este evento, de este tema del pan, que es Yeshua.
más adelante, pero ¿qué nos dice de los versículos 51 al 57? Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Un pan de sinceridad y verdad, ¿sí? Ok. ¿Por qué? Porque tiene que ver con su enseñanza. Un pan vivo, una enseñanza viva, una enseñanza que tú tienes que comer para poder vivir, literalmente. Si alguno comiere de este pan, puedes leer por favor Mateo 16 versículo 12. Vamos a ver cuando dice, un pan de sinceridad, yo soy el pan que vino, que vivo, que descendió del cielo. Y esto tiene que ver con este pan de sinceridad y en relación a su enseñanza. Mateo 16 versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que no se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Exactamente. Vamos a ir conectando el tema del pan con la enseñanza. Y después lo vamos a amarrar con el cuerpo de Jesucristo. ¿A qué se refirió el Señor cuando dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre? Justo en la Pascua que comió con sus discípulos. Y dice ahí mismo, Juan 16:51, dice, si alguno comiere de este pan, es decir, si ya hablamos, ya entendimos que cuando él se refiere a este pan, tiene que ver con su doctrina, con su enseñanza. Si tú comes su doctrina pura, dice, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Y el pan que yo daré es mi carne. ¿Por qué? Porque está hablando del día de su muerte, su crucifixión, que sería la justificación por el pecado, la muerte de un inocente, de acuerdo a la ley sacrificial. Tenía que morir un cordero puro, sin mancha, sin pecado. Y eso fue Jesucristo. La justificación, ¿sí? La única justificación que pudo haber por el pecado del mundo. Y continúa ahí Juan, dice, la cual yo daré por la vida del mundo. Está hablando del momento de su crucifixión. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? No estaban entendiendo ellos. No entendieron la revelación que estaba hablando Yeshua. Yeshua les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Impresionante. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Te estás dando cuenta que no está hablando de algo físico? Sino las palabras de Jesucristo son espirituales. Tenemos que entenderlo en ese contexto. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿De qué está hablando? De la profecía de los huesos secos. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Sí? Es decir, no está hablando del cuerpo, sino del espíritu. Porque está hablando de la vida eterna. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Por supuesto, está hablando de esta vida que tenemos a partir de que hemos resucitado en él. Ya no somos estos huesos secos sin vida, sino que sopló el Señor aliento de vida sobre nosotros, una vida en el Espíritu, y esa es la vida justo que trasciende a la vida eterna. Así es de que ahora vamos a Mateo 26, por favor, a partir del versículo 26, dice, y mientras comía, tomó Yeshua el pan, y bendijo, y lo partió. Estamos hablando de la Pascua, justo el momento que inicia todo este periodo de festividad, ¿sí? de
de panes sin levadura, con la Pascua, recordando el cordero en Egipto y recordando el cordero en la cruz. Y mientras comían, tomó Yeshua el pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos. ¿Qué era un pan con levadura? Era un pan sin levadura. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos. Es decir, todos aquellos que somos de Yeshua. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Por qué razón tendría que hacer esto? Porque Dios no aceptará una ofrenda con levadura. Tuvo que haber sido un pan sin levadura. De acuerdo a Levítico 2, por favor, vamos a leer Levítico 2, versículo 11. Por esa razón, tuvo que haber sido un pan sin levadura, y Yeshua, hablando de sí mismo como el pan es su cuerpo, que es el pan sin levadura, está haciendo referencia a Yeshua en su disertación a el sistema sacrificial y el mandamiento que impedía que las ofrendas contuvieran levadura. Dice Levítico 2, versículo 11. Ninguna ofrenda que ofreciereis al Señor será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para el Señor. Así es. El mandamiento es prohibitivo. ¿En qué sentido? Ninguna cosa leuda podrás ofrecer al Señor. Y si Jesucristo fue ofrecido en la cruz como sacrificio por el pecado del mundo, no debía contener levadura. Significa que entonces todo el sistema sacrificial y todo el simbolismo de la levadura y de los sacrificios, en el tiempo de Yeshua tendríamos ya que tener la revelación de lo que representó el sacrificio del Hijo de Dios. Y cuando él hablaba de su cuerpo y de su sangre, y que si no comías su sangre no podías vivir. Entonces, el tema de la levadura es súper trascendente en nuestras vidas. ¿Y será por solamente 7 días? La enseñanza es didáctica, sí, por 7 días. Pero son 7 días porque el número 7 implica o significa o representa plenitud, totalidad. Lo que significa que en la totalidad de tu vida debe estar ausente la levadura. No estamos hablando de la comida. Todo lo que representa la levadura, lo superfluo, todo el aspecto material que puede en un momento dado sofocar tu vida espiritual. Y continúa ahí, Mateo dice: y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Está hablando del tiempo de su regreso. El regreso del Mashiach, el regreso de Jesucristo. Así es de que, bueno, nosotros, este tiempo, estos 7 días, tuvieron que haber cumplido un propósito de reflexión, ¿sí? De toda la experiencia que hemos vivido desde Pesaj, ¿sí? Panes sin levadura, primicias y el conteo del Omer que ha iniciado rumbo a la fiesta de Shavuot, una fecha en la que cumplimos un mandamiento de contar 7 veces 7. ¿Por qué? Porque debemos contar 7 semanas hasta el tiempo esperado, el tiempo en el que representa proféticamente hablando Shavuot, las semanas, el tiempo en que nos encontraremos con el Señor. Así es de que Shavuot es el punto en el que concluyen las fiestas de primavera, es la 4ª fiesta, la primera la primera parte de estas fiestas del Señor. Lo que en un momento dado también hemos considerado como las lluvias tempranas, ¿verdad? Y todo el tema que en otras ocasiones hemos hablado acerca
de las lluvias tempranas y lo que representa. Y bueno, y uno de los propósitos que hemos tenido en todas estas fiestas, pues es como punto principal haber tenido la posibilidad de ver reflejado a Yeshua en cada una de estas fiestas. Porque esto nos va a permitir tener una comprensión más clara y más aterrizada acerca de la enseñanza del Maestro, de Yeshua. Poder entender la razón por la que aquellos que se encontraban en la sinagoga en aquel entonces, de acuerdo a Mateo 7, versículos 28 y 29, dijeron, ellos mismos se expresaron y dijeron que la doctrina con la que enseñaba Yeshua era con autoridad y no como la de los escribas. Y seguimos hablando de pan sin levadura. La doctrina, la enseñanza. Una doctrina que no tiene levadura. ¿Por qué? Porque no tiene nada añadido. Es pura. Mateo 7, 28 y 29 dice, y cuando terminó Yeshua estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, por supuesto, y no como los escribas. Así es de que las mismas personas veían la gran diferencia entre una enseñanza y otra. Y eso es lo que te va a nutrir a ti y a mí. A nosotros nos nutre una enseñanza pura, que no tenga añadidura, que no tenga levadura. Lo que va a fortalecer nuestra raíz, ¿sí? Lo que va a fortalecer nuestra fe, entonces, es la radicalidad que tú implementes cada día en relación a lo que tu fe sea, ¿sí?, apegada a la doctrina del Mesías. Y cada vez más alejada de la doctrina de los hombres. ¿Qué es lo que, bajo este contexto, entonces la levadura, qué es lo que constituye en el aprendizaje de un discípulo? Lo que constituye la levadura es todo aquello que no le fortalece, lo hace gordo. La levadura lo va a hacer gordo, obeso, quizás con mucho verbo, con mucho conocimiento de hombre, pero quizás muy poco o casi nada del conocimiento puro, aquello que no contiene levadura. Y es obvio que una persona que se encuentra en esas circunstancias, avanzar en la fe, le va a costar más trabajo, porque se está llenando de muchísima levadura. Justo todo aquello que le estorba, justo todo aquello que Yeshua vino a derribar, y por lo cual constantemente los judíos, los fariseos, los saduceos, los escribas, todo el liderazgo judío de su tiempo le reclamaba porque iba en contra de todo eso que perdura hasta nuestros días y que muchos lamentablemente continúan absorbiendo. Hoy muchísima gente está muy pegada, muy apegada al tema de lo que se diga en el pueblo judío en relación a la tradición, en relación a lo que ellos creen, y pierden tiempo y cuando deberíamos nosotros enfocarnos en penetrar y más a fondo cada vez que tenemos esas maravillosas oportunidades de cada fiesta, de reflexionar en cada mandamiento. Así es de que nuestro propósito es que en el paso de cada año de estas fiestas, de estas citas que tenemos con el Padre, es que persigamos el objetivo de ser mejores discípulos cada vez. ¿Sí? Ese es el propósito. Una vez que hemos llegado a estas lluvias tempranas y que hemos visto que hemos tenido un dispuesto el corazón, el espíritu para recibir estas aguas, que también tengamos la oportunidad de continuar fortaleciendo nuestra raíz. Porque, ¿qué pasa cuando la raíz de una planta
no contiene solamente lo que le nutre, sino que lleva otras cosas que lejos de nutrir van a estorbar su crecimiento. Lo que va a suceder es que esta planta no va a crecer como debería de crecer. Fuerte, hermosa, con fruto, con bastante fruto. Lo que va a suceder es que va a ser raquítica, muy pequeña, débil, porque tiene débil la raíz, porque la raíz se llenó de levadura. Que tu raíz entonces sea limpiada, sea que le quites, tú mismo tienes que quitarle todo aquello que no le está nutriendo. Así es de que eso es una de las cosas que debemos aprender en estas primeras tres fiestas, acerca de que nuestra tierra no tenga levadura. Es como lo que inicia las primeras fiestas, las fiestas de primavera, un tiempo en el que precisamente todas las plantas del campo florecen. ¿Y por qué florecen? Porque han sido bien alimentadas, han recibido los nutrientes de estas lluvias tempranas. Entonces, hay mucho que poner en práctica acerca de lo que vamos aprendiendo, porque de eso se trata. Un discípulo cumple su propósito divino en el momento en que se dispone a aprender cada año algo, no algo nuevo fuera de la escritura, sino más profundo. Vas más a fondo en las aguas de la palabra de Dios. Yeshua dijo a los discípulos que serían la sal de la tierra. Y de acuerdo al sistema sacrificial, todas las ofrendas, ustedes recordarán que ya lo hemos visto, tenían que tener el requisito de contener sal. Todas. Estaba prohibido que se llevara a cabo una ofrenda sin sal. Y por otro lado, la palabra brit, por ejemplo, ¿qué significa en el hebreo? Ya lo vimos, ¿qué significa? Pacto. La palabra en el hebreo brit significa pacto, y nuestro pacto con el Eterno viene a ser sellado con la sangre de Yeshua. ¿Estás de acuerdo? Él mismo lo dijo. En términos del sistema sacrificial, entonces fue sellado con ¿qué? Como un pacto de sal. Y en consecuencia un pacto que preserva, porque la sal preserva. Pero en el sentido espiritual preserva para vida eterna. El ser estudiantes nos va haciendo más hábiles cada vez, o nos debe de hacer más hábiles para ir comprendiendo toda la Torah, todo el sistema sacrificial que se lleva a cabo en lo físico y comprenderlo en todo su simbolismo acerca de nuestra vida de fe hoy en día. Ese fue el propósito de que el templo de Jerusalén haya cumplido su objetivo, como lo dijo Yeshua. No quedaría piedra sobre piedra, lo profetizó y así se cumplió, pero esto tendría un objetivo muy importante, y es que hoy tú y yo pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo de la Torah, pero en la manera en como Yeshua quiso enseñarnos. Y lo enseñó, de hecho lo puso en práctica y él mismo lo enseñó. Así es de que este pacto de sal preservaría la fidelidad del Padre acerca de todas sus promesas con su pueblo. La sal tiene el propósito didáctico muy importante en nuestro aprendizaje respecto del acto simbólico por medio del cual se llevan a cabo las ofrendas, y que cuando Yeshua lo enseñó, él lo transformaba en una enseñanza muy importante en la vida de cada uno de nosotros, en la vida práctica cotidiana. Por esa razón, las palabras de Yeshua son el filtro de nuestro aprendizaje.
Si tú en lugar de Yeshua colocas a alguien más como filtro de tu aprendizaje, te vas a equivocar. Entonces no nos equivoquemos y vayamos a la segura. Escuchemos la voz de Yeshua. Levítico 2, versículo 11, una vez más dice: ninguna ofrenda ofreceréis al Señor, que ofrecéis al Señor será con levadura. Así es de que esto es muy importante en todos los sentidos, porque la premisa mayor fue la ofrenda de ofrendas, el sacrificio del holocausto, es decir, el sacrificio de Yeshua, que fue sin levadura. En un aspecto simbólico, la levadura representa la hipocresía y la falsedad, ¿sí? Dice Levítico 2, versículo 11. Por otro lado, dice, vamos a tener pendiente la levadura. Ahora vamos al pacto de sal. Dice, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para el Señor. Como ofrenda de primicias las ofreceréis al Señor. Mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Fíjate qué importante, ¿eh? La sal del pacto de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Confirma aquí acerca de la sal. La razón es que ¿tú crees que la idea era que tuviera un buen sabor? Pues por supuesto que no. Aquí nos queda muy claro los simbolismos. Es fundamental que aprendamos entonces a equilibrar el aspecto simbólico en relación al aspecto alegórico con el que en ocasiones Yeshua enseñaba. Porque si nos desfasamos y exageramos en el aspecto alegórico, nos vamos a desconectar de la enseñanza. Entonces hay que manejarlo con prudencia, esos aspectos. Éxodo 19, versículos 5 y 6 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El pacto prometido por el Señor antes de entregar su ley, que simboliza el compromiso de Dios de cumplir su palabra y sus promesas. Mientras el sacerdote, por su parte, se comprometía a consagrarse solamente al Señor, más adelante Dios ofreció a su propio Hijo en sacrificio para limpiar nuestros pecados, para quitar nuestros pecados, y así ese pacto selló esta promesa por medio de su sangre, la sangre derramada del Hijo de Dios. Así es que podemos ver el sacrificio de Yeshua, en él podemos ver esta sal que está representada precisamente por la promesa de Dios a través del Hijo, a través de su sacrificio, es decir, la muerte del Cordero, la muerte de Yeshua, que estaría preservando a Israel de la muerte, salvando a Israel para que no muriera, sino preservarlo. Ese fue el propósito. ¿Te das cuenta qué importante? Entonces podemos ver esa sangre del pacto de nuestro Dios que vemos en Levítico en la sangre derramada de Yeshua. Así es de que esta sangre del pacto, del nuevo pacto, de la que habló Yeshua cuando él levantó la copa, y la sal que preserva, entonces, si ya vimos que fue sellada a través de su sangre, podríamos también entenderlo como el evangelio, el mensaje, que fue a lo que vino él. Fue precisamente a lo que vino Yeshua, a darnos su mensaje. La palabra evangelio en el griego es la palabra mensaje, buen mensaje o buenas nuevas.
¿sí? Un buen mensaje que fue entregado que fue anticipado desde el Sinaí, por supuesto, y confirmado por el ministerio de Yeshua durante todos estos 3 años y medio en que el Señor enseñó. Así es de que esto viene a ser algo muy, muy, muy importante en nuestras vidas. Porque lo que nosotros podemos ver entonces en todo este sistema sacrificial consumado en la cruz, en el sacrificio de Yeshua, viene a ser precisamente la preservación de todas estas promesas que el Señor hizo para todo su pueblo, ¿sí? Entonces vemos que en la misma Biblia, nuestra misma escritura, el profeta Isaías habló de este tema. Acompáñame a Isaías capítulo 40, hablando del tema de lo que preserva para vida eterna. El profeta Isaías habló de dos aspectos antagónicos. Dice, desde el versículo 7 y 8, dice: la hierba se seca, dijo el profeta, y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Y habla de soplo, de un soplo. Dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Ok? Sí, la flor puede ser hermosa y la hierba junto con ella, pero a final de cuentas se marchita con el tiempo. Y lo único que prevalece es su palabra. Pero dice el Señor, sopla sobre ellos. Dice, una vez más, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Dios sopló en ella. ¿Por qué se marchitó? Porque te quitó la levadura. Y lo único que va a preservar en ti es, ¿qué? Su palabra, que permanece para siempre. Por lo tanto, la palabra de Dios es esta sal que preserva las promesas de Dios. Obviamente tienes que vincular estas promesas con la honra que tú le das al pacto. Tú debes honrar el pacto también, ¿sí? Cuando Yeshua dice que somos la sal de la tierra, es claro que sus discípulos tenemos esta misma función que cumplía la sal. Es decir, que nos conservemos, que nos guardemos caminando en santidad. Si tú no haces esto, vendrías a ser como sal vieja que se pudre y se echa a perder. Una sal amarga. Por esa razón, Yeshua nos enseña a guardarnos de la doctrina que no contiene el condimento apropiado para preservar. Esa sal está representada por la buena sazón de la doctrina de Yeshua, ¿sí? Que tiene el objetivo de saciar nuestra hambre y nuestra sed. Acompáñenme a Juan, capítulo 6, por favor, del Evangelio de Juan. Vamos a leer desde el versículo 5. Dice, cuando alzó Yeshua los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Está hablando del pan, una vez más. Recuerden que el contexto de este capítulo inicia, si ustedes se van desde los primeros versículos, habla de la Pascua. Pero fíjense, dice, como dice el Señor, y comienza a probar a uno de sus discípulos, a Felipe. Dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Me das una? Dice, verso 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Por supuesto,
Yeshua sabía lo que había de hacer. Verso 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea, había muchísima gente. Gracias. Había muchísima gente. Pues imagínense. Entonces dice, pues no va a alcanzar, por más que compremos, es muchísima gente. Así es de que, como vemos en el propio texto, dice que Yeshua probó a Felipe porque es así como Yeshua enseña. Y en ese entonces, sus primeros discípulos, y ahora nosotros, ¿sí? Podemos entender esta enseñanza en el contexto físico, ¿sí? Pero también en el contexto material. Porque realmente Yeshua no estaba hablando de alimentar a todas estas personas físicamente, aunque por supuesto que lo hizo, ¿sí? Pero vamos a ver en qué contexto el Señor llevaba a cabo los milagros, las obras sobrenaturales en lo físico, para que los ojos físicos de los hombres, la visión, lo vieran, pero lo que quería el Señor era que lo entendieran en el Espíritu. Dice verso 8, dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos. Panes de cebada, y precisamente... 2 pececillos. Y 2 pececillos. Y precisamente la cebada, ¿no? La cebada, que era precisamente el que tiene que ver con el homer que se ofrecía en la fiesta de las primicias. ¿Qué es esto para tantos? Verso 10. Entonces dijo: hacer recostada a la gente. Acuérdense que acabamos de leer la profecía de Isaías acerca de la hierba, ¿sí? Dice: hacer recostada a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaban como en número de 5,000 varones. Yeshua, al darle el alimento a los discípulos para que estos le dieran el alimento a las multitudes, esto podría representar el ministerio que Yeshua les daría en su momento, cuando se convertirían, ya no serían discípulos, sino apóstoles, enviados, los shaliachim, los enviados para llevar el mensaje de Jesucristo a las naciones del mundo. Tal como hoy en día. Hoy en día continúa el mensaje vivo en todas las naciones del mundo. Y toda aquella persona que viene a querer entender la Escritura, ahí está el mensaje de los apóstoles, de Yeshua y de los apóstoles, que es una confirmación y el buen entendimiento de la Torá y los profetas. Así es de que nosotros, trata de imaginarte a toda esa multitud recostada sobre la hierba, al considerar la profecía entonces de Isaías, de cuando él habló de la gloria del hombre en relación a la palabra de Dios. Al decir de la transitoriedad de la vida de los hombres ante la eternidad de la palabra de Dios, lo que da una vida eterna. Verso 11 dice: tomó Yeshua aquellos panes, ¿sí? Eran obviamente panes comunes con levadura, ¿sí? En aquel entonces, en aquel momento, lo que llevaba ese muchacho. Dice: y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos de los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Cuando se hubieron saciado, dijo a los discípulos: recoged, aquí mucha atención, dice: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. ¿Cuántas veces en la comida sobra y lo desperdicias? ¿No? Va a la basura. Pero aquí el Señor dijo: recojan los pedazos que sobraron. Significa que hasta que se sació la gente y ya no pudo comer más, dijo: esto ya no me lo como. Y lo recogieron los discípulos. Utilizando esta alegoría, Yeshua se refería a que todo lo que el Padre le entregó no perdería a ninguno, hablando
de los hijos de Israel dispersos en las naciones del mundo. Hablando de ti y de mí, no te va a perder Jesucristo. Porque para eso vino. Verso 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. 12 cestas de pedazos. Esto representa la totalidad del remanente de las 12 tribus de Israel. Entonces, aquí hay dos aspectos. Uno, el pan que sacia, físicamente hablando, y hay un remanente que quedó, que ya no lo comió la gente. Estamos hablando de comer, pero también ya desde el inicio comenzamos a hablar del pan sin levadura, lo que implica comer, la enseñanza de Jesucristo. Vayan conmigo, por favor, en los simbolismos y en las palabras del Mesías, para tratar de entender el mensaje del Maestro. En el contexto profético de lo que representa el alimento de las multitudes, vemos que se hace una referencia especial a las 12 cestas de alimento que sobró, es decir, lo que ya no quisieron las multitudes o ya no pudieron comer. Y las 12 cestas están llenas. Y si nosotros consideramos que toda esta expresión de la escritura tiene un sentido, entonces podríamos considerar primeramente que representan a las 12 tribus de Israel. Y que lo que estas 12 cestas hayan estado llenas, ¿sí?, implica la plenitud, una vez más. Que en Yeshua tendrían estas 12 tribus de Israel. Solamente en Él la plenitud. Porque Él mismo lo dijo, para que no se pierda nada. De acuerdo a sus propias palabras. Así es que por un lado estamos viendo a muchedumbres de gentes y por otro lado estamos viendo 12 cestas llenas que representan a un remanente. Así que son 12 casas, son dos cosas distintas, ¿sí? Por un lado estas multitudes que podríamos considerar que también pueden representar entonces o el ser cumplimiento de la promesa que se le dio a Abraham. ¿Cuál fue la promesa que se le dio a Abraham? Dios hizo un pacto con Abraham acerca de que su descendencia sería como la arena del mar, como las estrellas del cielo, que no se pueden contar. Entonces, estas multitudes podrían representar esta promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Sí? Y por otro lado, estas 12 cestas, ¿sí?, estas 12 cestas llenas, están representando el remanente de toda esa muchedumbre de gentes. Solo un remanente. Entonces dices tú, bueno, si todos son una promesa dada a Abraham, entonces no es lo mismo, no es lo mismo. Jesucristo mismo lo dijo, vamos a verlo más adelante. Yeshua mismo hizo esta diferencia, incluso hablando de aquellos que son del reino y que quedarían fuera. Impresionante. Nadie de los que fueron entregados a Yeshua, eso sí, y esto nos confirma una vez más, que ninguno de los que fueron entregados a Yeshua se va a perder. Él lo expresó así, ¿sí?, cuando dijo, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Entonces vemos que como Yeshua confirmó esa diferencia y se la anunció al pueblo judío. Acompáñeme ahora entonces a Mateo 8, por favor, Mateo capítulo 8. Y vamos a ver que Yeshua le dice algo al pueblo judío muy duro, porque ellos siempre se consideraron que ellos eran el único remanente de Israel. Y es algo que aún se lo consideran ellos, que los extranjeros se van a ir al infierno, que no son del pueblo, que no son del Señor. Mateo 8,
versículos 11 y 12 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Verso 12. Mas los hijos del reino, estos son los hijos de Abraham, las muchedumbres, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Yeshua está hablando? Porque está hablando de los hijos del reino, como de, no todos obviamente, ¿sí? Pero muchos de los hijos del reino, ¿sí? Serán echados a las tinieblas de afuera. Y la referencia al lloro y al crujir de dientes, pues tiene que ver precisamente con el infierno, la muerte eterna. Entonces, esto está impresionante. Imagínate lo duro que fue para los judíos haber escuchado esto. ¿Sí? Otro argumento bíblico por el cual podemos confirmar esta diferencia que hizo Yeshua entre las multitudes y los que representan a las 12 tribus de Israel fue cuando Yeshua le dijo a las multitudes de gentes que la razón por la que le seguían era por el alimento material. ¿Sí? Contrastando que no le seguían por el alimento espiritual. Y si tú te das cuenta, hoy continúa siendo así. Hay muchas personas que siguen a Yeshua porque están buscando recibir de él beneficios. Es decir, alegóricamente hablando, pan con levadura contra el pan sin levadura. Juan 6. Vas ahí mismo, más adelante, versículo 26, por favor. Dice, fíjense lo que dice. Respondió Yeshua y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Te das cuenta cómo está haciendo esta diferencia? Él mismo les dio de comer, les dio este pan. Verso 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿De qué está hablando? De la comida que permanece, y la cual te da Yeshua. ¿Qué fue lo que te dio Yeshua, o lo que te da? Su enseñanza, su palabra, su enseñanza, su doctrina. Muchas personas, quizás bajo esta perspectiva, quizás muchas personas desde hace mucho tiempo dejaron de seguir a Yeshua, como dice la Escritura. Y eso pues, es muy triste porque es muy probable que ni siquiera se están dando cuenta de esto. De manera que es Yeshua quien determina, solamente Él, quien determina a través de su propia enseñanza quién sí le sigue y quién no, sin importar lo que unos y otros digan. ¿Y cómo podríamos darnos cuenta de esto? Pues quien en un momento dado lleva a cabo su enseñanza, su doctrina, la exterioriza y da testimonio de eso. Un ejemplo muy claro, hay quienes en Pesaj, por ejemplo, llevan a cabo todo un ritual judío que aprendieron de la religión judía. Y hay quienes simplemente nos sentamos a la mesa con nuestro pan sin levadura, nuestras hierbas amargas y la copa de vino que tomó el Señor. Y que Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Esta es la gran diferencia. Y es aquí donde tu propio testimonio evidencia si continúas siguiéndole a Él o quizás ya no. Y aunque lo digas, ya no. O sea, tu testimonio dice lo contrario. Regresamos a Juan 6:14, por favor. Dice, aquellos hombres entonces, viendo al Señor, la señal que Yeshua había hecho, dijeron, verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Estaban impresionados.
de todo este milagro de panes, de satisfacción de comida a toda esta persona, a toda esta gente. Hablamos del profeta que Dios prometió por medio de Moisés. Moisés habló de esto. Cuando Moisés le dijo al pueblo, profeta de en medio de ti te levantará. Y él mismo apercibió para que le siguiéramos y le escucháramos a él. Porque de lo contrario daríamos cuenta. Verso 15 dice, pero entendiendo Yeshua que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Sí, porque no era su tiempo. No era su tiempo. Todo este capítulo es una referencia a un acontecimiento previo a la Pascua, como yo ya comentaba hace un momento. Porque Yeshua da su enseñanza tomando la referencia precisamente, tomando como referencia la fiesta, como dice la Escritura, la fiesta de los judíos. Y ya entendimos que no tiene que ver con la fiesta de los judíos. Fue una fiesta dada a Israel, como lo leemos en capítulo 23 de Levítico, desde Éxodo 12. Pero en Levítico 23 se describen todas las 7 citas anuales, 7 fiestas anuales, incluyendo por supuesto Pascua como la primera. Así es de que, como vemos en los primeros versículos de este capítulo, Yeshua aprovechó este contexto de la Pascua para dar esta gran enseñanza y hablar de su muerte y resurrección en el contexto de la separación de las multitudes y los que serían escogidos en el plano de quienes deciden por el alimento material, que es pan con levadura, sobre el alimento espiritual, que es el pan sin la levadura. Continuamos en el versículo 16, dice, al anochecer descendían sus discípulos al mar, entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Yeshua no había venido con ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Yeshua que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Imagínate, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra donde iba. Yeshua siempre estará con nosotros. ¿Qué es lo que representa simbólicamente hablando las aguas, en este caso? Esas aguas de mar o del lago, ¿qué representan las muchedumbres, las naciones del mundo? Pero Yeshua iba caminando sobre ellas, iba a encontrarse con sus discípulos. Sus discípulos tuvieron miedo porque estaba alborotado el mar con olas grandes, etc. Pero el Señor iba caminando sobre el mar. Y las palabras del Señor son importantísimas porque dice, yo soy, no temáis. Al inicio de mi comentario, hace un momento, yo les comentaba acerca de las pruebas que tenemos en la vida. Y es justo en las pruebas donde debemos recordar esto. No temas, porque yo soy. Si eres oveja, las pruebas son permitidas por el Señor. Pero a final de cuentas, Él tiene el control sobre todo esto que está generando esta prueba. Y esto nos debe fortalecer en nuestra fe. Verso 22. Dice, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Yeshua no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Verso 24. Cuando vio pues la gente que Yeshua no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Yeshua. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Yeshua y les dijo, de cierto os digo,
que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Tremendo. Impresionante, impresionante cómo es que el Señor finalmente les revela lo que él mismo vio después de que le seguían, pero lo que estaban buscando era que fueran saciados, era por la comida física. ¿Cuántas veces, cuántas personas, o quizás tú o quizás yo, estuvimos así en nuestra vida de fe? En nuestra vida en que, pensando que seguíamos al Señor, pero que en realidad lo que estábamos esperando era recibir un beneficio disfrazando nosotros mismos como una bendición. Y sí, seguramente para nosotros fue una bendición, pero realmente, ¿por qué lo recibíamos? Simple y sencillamente por su misericordia, por su amor. Pero no significa, nunca significó que hayamos podido engañar al Señor. El Señor siempre supo lo que había en nuestro corazón. Lo que nosotros debemos aprender de esta disertación y esto duro, porque fue algo duro que les dijo el Señor, es que tenemos que reflexionar. ¿Cuáles son nuestros motivos en nuestra fe para seguirle? Realmente está nuestra vida cimentada, nuestra confianza en Él, o nos derrumbamos. Y es ahí donde nosotros debemos trabajar. Y tenemos que hablar hacia nosotros mismos, ¿eh? Olvídense de ver hacia los lados, hacia el frente, o a ver quién. No, esto es para nosotros. Cuando Yeshua dijo, de cierto me buscáis porque habéis visto las señales. Sí. Entonces, perdón, no porque viste las señales, sino porque comiste el pan y te saciaste. Tendríamos que ver si nosotros no estamos en esta condición. Y si tenemos la bendición de darnos cuenta de que estamos en esta hipótesis, hay que dar marcha atrás. Hay que reflexionar y hay que entonces cambiar nuestra perspectiva, ¿sí? Y nuestra mentalidad, para entonces comenzar a entender lo que nos está dando el Señor y con lo que tendríamos que sentirnos satisfechos, que es una vida espiritual plena y no una vida material plena. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está en juego tu vida eterna, nada más y nada menos. Así es de que, bueno, después de esto, ¿qué les dice? Pues tú podrías preguntarte, si Yeshua mismo fue el que alimentó a todos estos de forma sobrenatural, ¿cómo es que les dice esto? Pues por esa razón. Fue como sembrarlos, reaccionen. Es lo mismo que a ti y a mí nos puede pasar, de repente reacciona. ¿Cómo está tu fe? Estamos obligados a entenderlo, a entender estas palabras del Señor. Porque podríamos entenderlo como una contradicción. Pues, claro que no, el Señor jamás se contradijo. Así de que tenemos que entenderlo en el contexto de la enseñanza que Él nos dio, ¿sí? Hablando acerca del tema en el sentido del alimento espiritual y de la necesidad que Yeshua está satisfaciendo en nuestras vidas, porque sí lo está haciendo ya. Pero eso nada tiene que ver en un momento dado con el aspecto material. Y en el contexto de este capítulo, el pan con que Yeshua sació a la muchedumbre de gente tiene que ver con la satisfacción de las cosas materiales. Como en aquel entonces, hoy en día, hoy igualmente, las personas buscan a Yeshua porque les sacia de alguna necesidad. Si lo hace por misericordia, por amor, por compasión. Pero tú no debes permanecer simplemente con eso. No debes seguirlo por eso nada más. Sí, dale gracias, pero tienes que avanzar. Tienes que subir de nivel. ¿Qué nivel? En tu nivel espiritual.
Así es de que tengamos y reflexionemos y tengamos mucho cuidado de no haberle dejado ya sin darnos cuenta aún. Verso 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios, los mandamientos de Dios? ¿Qué debemos hacer? Le pregunta. Bueno, aquí nos damos cuenta de que las personas a las que les habló Yeshua ya empezaban a comprender de qué les está hablando, ya entendieron. Pero por eso le preguntaban acerca de qué debían hacer. ¿Cómo debían hacer las obras? Es decir, los mandamientos de Dios, para cumplirlos. Verso 29. Respondió Yeshua y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Fíjate la pregunta, ¿qué debemos, ¿qué le preguntaron? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Yeshua le respondió, crean en el que envió. Tú no puedes decir que crees en el que envió para poner en práctica sus mandamientos, las obras de Dios, si tú crees en alguien que abomina a Yeshua, que lo desprecia como el Mesías de Israel. Justo, Dios ha permitido que el pueblo judío permanezca aún rechazándolo como prueba a los fieles, a los que dicen realmente creer en el Hijo de Dios. Así es que su respuesta fue muy clara del Señor, que crean en mí, que crean en que el Padre envió. La respuesta de Yeshua significa que no creamos solo en una forma subjetiva, sino viviéndolo, tomando decisiones en nuestra vida práctica cotidiana, porque cada decisión de nuestro día, en cada decisión manifestamos, expresamos vivamente que creemos en Él. ¿Cómo? Si en tus decisiones lo que haces es lo que reclamas, estás manifestando los frutos del Señor. ¿Cuánta levadura todavía hay en tu vida? ¿Cuánto aún permanece? ¿Cuánto nos hace falta para deshacernos de esa levadura que nos está estorbando? Entonces, ¿crees en el Hijo de Dios o no crees en el Hijo de Dios? Es una respuesta que solamente tú puedas responder. ¿Se vale que te equivoques? Por supuesto que sí. Pero si toda tu vida y de forma natural siempre vas en contra de lo que hubiera decidido Yeshua, cada cosa que haces, cada cosa que decides en tu vida, siempre vas en contra de lo que hubiera decidido Yeshua, significa que no crees en Él. Y quizás ya le dejaste. Has preferido mantener tu propio gobierno en tu propia vida y no el gobierno de Él. El gobierno de la Torah, el gobierno de Yeshua, es de misericordia, justicia, pero con misericordia y amor. Verso 30 dice, le dijeron entonces la señal, pues, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Le están pidiendo una señal. Dice, ¿qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os dio pan Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Lo que está diciendo Yeshua es, mi Padre sustentó a Israel para que no muriera. Físicamente hablando, no murieron físicamente, les sustentó con el maná. Pero el verdadero pan, lo da mi Padre. Dice verso 32, Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os dio
Moisés el pan del cielo, más mi Padre os da. No está hablando del pasado, dice os da el verdadero pan del cielo. Y está hablando del presente, refiriéndose a él. No está hablando del maná. Les está diciendo, reaccionen. Todo aquello fue una enseñanza didáctica con milagros visuales, físicos, para que entendieran el poder de Dios. Verso 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Da vida al mundo. Ya no está hablando solamente del pueblo judío. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. ¿Quieren? Pues yo soy el pan de vida. Imagínate a los judíos en ese momento. Un pan sin levadura. Dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Porque ha comido, dice, porque ha comido su cuerpo, ¿no? ¿Qué dijo? Esto es mi cuerpo, coman. Cuando partió el pan sin levadura en Pascua. Una vez más, verso 35. Y Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida, un pan sin levadura. El que a mí viene nunca tendrá hambre, claro. Nunca vas a tener hambre porque has comido su cuerpo, has comido su enseñanza. ¿De qué hambre entonces se está hablando? Hambre de conocer a Dios. Y hay mucha hambre de conocer a Dios. Y lo que tú tienes que hacer como discípulo de Jesucristo es compartir de este pan que tú ya comiste. No compartir un pan ajeno con levadura, por favor. Lo que tienes que hacer es enseñarle a la gente que coma el cuerpo del Mesías, su enseñanza. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Significa haber bebido su sangre. Su cuerpo y su sangre. El pan sin levadura y el vino en el pacto. El que viene a Yeshua come su cuerpo. Pan sin levadura. Y el que cree en él, tomando decisiones que implican una vida en el espíritu sobre una vida de la carne, toma la copa del pacto en su sangre. Te das cuenta que Pesaj implica el inicio de la transformación de toda tu vida. Absolutamente. Olvídate del tema de andar siguiendo panfletos o manuales, por favor, avancemos en nuestra fe. Tratemos de discernir en el espíritu, de comer esta enseñanza que nos ha sido dada. Y no tendrás hambre, no vas a tener que andar preguntando y ni andar siguiendo a nadie, no, porque el Señor mismo te habrá enseñado. Verso 36. De Juan 6, dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Está hablando de comer, ¿sí? Su cuerpo, y está hablando de creer en él, a pesar de que le vieron y no creen en él, pero no quieren comer de él. Verso 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Es impresionante porque aquí está diciendo claramente Jesucristo que no todos están viniendo a Él por llamado del Padre. Esto es algo sobrenatural también. No puedes forzar a nadie. Por esa razón, nuestro propósito es compartir el mensaje. Pero nadie se va a convertir por ti, absolutamente. No, es el Espíritu de Dios quien lo hace. Nosotros solamente somos instrumentos que en un momento dado somos prescindibles, o sea, no podemos estar o podemos no estar. Dios siempre va a cumplir su obra, a través de unos o a través de otros. Por eso el Señor dijo claramente, no se hagan maestros entre ustedes, porque todos ustedes son iguales.
Claro, ninguno de nosotros podemos decir que somos maestros, que algunos dedicamos un poquito de tiempo más al estudio que otros y a lo mejor podemos ayudarnos entre todos, nos hace iguales. Eso nos hace iguales. Verso 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada. Igual que aquellas 12 canastas llenas de todo lo que sobró, para que no se pierda nada. ¿Te das cuenta del contexto de la enseñanza física con milagros portentosos, impresionantes? Y aquí lo aterriza el Señor diciendo, para que no te pierdas tú, si es que me sigues. Tienes que comer mi cuerpo. Lo que nos dice Jesucristo, tienes que comer mi enseñanza, mi doctrina, lo que te estoy dejando. Los 12 canastos llenos de los que sobró de la muchedumbre. Es esto que no se pierde. Absolutamente nada. Aquí está la plenitud de las 12 cestas llenas de lo que sobró. Por eso les pidió a los discípulos que recogían todo lo que sobró, para que no se pierdan nada. Lo que significa que Yeshua no perderá a ninguno. Y estos 12 discípulos están representando ¿a quién? A todos aquellos que hablan de la palabra de Dios con un corazón sincero y fiel al Señor, que hablan de la palabra con toda la esperanza de que llegue a las ovejas que están hambrientas, que están sedientas de conocer al Señor y que aún están descarriadas. De esta manera el Señor está cumpliendo entonces esta promesa, que ninguno se pierda, que ninguno se pierda. Verso 39 dice, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Te estás dando cuenta que está hablando de la eternidad? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Si Él dice que todo aquel que ve al Hijo, ok, en su tiempo, pues por supuesto que lo vieron. Ay, pero nosotros no la vemos y creemos, sí. Pero ¿qué pasa con esta promesa? Y todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Qué enseñó? ¿Qué nos enseñó acerca de cómo le podríamos ver? Dice, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos, sí? Cuando lo hiciste a uno de los más pequeños, a uno de los más desvalidos, a los que están pasando por necesidad. Ahí estoy yo. ¿Lo has hecho? Busca. No tienes que buscar mucho. Hay mucha necesidad hoy. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Todo aquel, si ya viste a alguien que está en necesidad, alguien que no tiene pan, y tú tienes en tu mesa y lo puedes compartir, en ese momento que lo haces, estás creyendo en Él. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, cree en el Hijo, cree en Jesucristo, y porque crees, hace sus obras. Entonces tendrás vida eterna. Y tienes la promesa, porque dice, yo le resucitaré en el día postrero.
Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. No estaban entendiendo ellos. No estaban entendiendo. Todavía prevalecía sobre ellos este juicio que había anunciado Isaías capítulo 6 acerca de que viendo no entenderían y oyendo no creerían. Verso 42. Y decían, ¿no es este Yeshua el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Yeshua respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí. Es decir, les dijo, no se preocupen. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Una vez más, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Por supuesto. ¿Por qué? Porque estás comiendo su enseñanza. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Claro. ¿Por qué les dijo esto a los judíos que no estaban creyendo? Él les dijo, no murmuréis, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Por eso habla de que el Padre enseña a aquellos que creen en él. Escrito está en los profetas, y sean todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Por esa razón, ellos no estaban viniendo a Yeshua. ¿Por qué? Porque no aprendieron del Padre. Lo que anduvieron aprendiendo fue cualquier otra cosa, menos la escritura, la palabra escrita. Que no te pase eso. Que no te deslumbren las enseñanzas de sabios hombres de hoy en día. No tengas esa perspectiva. Hay que ser más sencillo en el corazón. Y hay que tratar de entender con la profundidad de vida las palabras de la Escritura. Dice verso 45. Sí, dice una vez más, escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Imagínate. Si tú puedes ver a Jesucristo de la manera en que Él dijo cómo podríamos verle, estamos viendo al Padre. Estamos viendo al Padre, porque el Padre lo permite precisamente para probar los corazones de Israel, de todo aquel que es Israel. Verso 47, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Ese es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Está hablando de no morir eternamente. Por cuanto que crees, hace las obras del Mesías, de que él está enseñando. Sus mandamientos. Yo soy el pan vivo, dice el Señor, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne. Ya está hablando del sacrificio, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí piensan, imagínate aquí a estos judíos cuando dice, tienen que comer mi carne. Pues se volvieron locos. Si lo primero no lo habían entendido, esto estalló en sus mentes. Por supuesto que no. Ellos quedaron aturdidos con estas palabras. No las entendieron de ninguna manera. Y porque yo estaba rompiendo con todo un esquema religioso ancestral que esos hombres tenían. Y cuando Yeshua les dice, les habla de comer su carne, nosotros confirmamos que Yeshua no había dejado de hablar de la Pascua.
¿Te estás dando cuenta? Toda esta enseñanza de Juan capítulo 6 es en referencia al pan leudado y al pan sin leudar. A la enseñanza pura, a la enseñanza que trae mucha levadura, que trae muchas cosas que no son del Señor. Y la enseñanza pura, la leche pura, no adulterada. Verso 52 de Juan 6 dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? No, ya no lo entendieron. Se quedaron con esta situación tan dura. Y podemos darnos cuenta de que una de las características muy marcadas de los líderes judíos es que no entendían las palabras espirituales de Yeshua. No entendían las palabras de Yeshua porque habían vivido una fe en la carne. Estaban saciando su fe de forma material, pero les dijo en líneas atrás, el pueblo judío estaba cumpliendo la ley de Moisés en la carne. Sin embargo, cumplir la ley de Moisés, que es la voluntad de Dios, por supuesto, hoy en día implica ir mucho más allá de tu limitación física. Las decisiones que tomamos en el Espíritu dan testimonio de que hemos aprendido a creer en Yeshua y a seguirle por honor al pacto en su sangre. Hemos aprendido a seguirle, o debemos aprender a seguirle en honor a ese pacto que el Señor selló con su sangre. Sin embargo, hay quienes aún no pueden vivir así. Ellos aún están batallando en el aspecto de la carne, la comprensión de la Escritura, pero en la carne aún, no bajo la revelación del Mesías. Y esto, en esas personas, este tipo de comprensión, de entendimiento, pues es más fuerte porque es en la carne, porque no pueden vivir aún en el Espíritu. Y el apóstol Pablo habló de estos que no pueden. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, desde el versículo 5, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Siempre va a estar en contra los apetitos de la carne contra los mandamientos. Por esa razón, los mandamientos forman tu carácter. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces el trabajo que tenemos es llegar a tener una vida sin levadura. Sin levadura. Verso 53 dice: Yeshua les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea, están muertos. Les dijo, están muertos. A estos que no estaban entendiendo aún estas palabras del Señor, ¿qué les dijo? Aún están muertos. Cuando dicen no tenéis vida en vosotros, lo que viene a tu mente de inmediato, ¿qué es? La profecía de Ezequiel capítulo 37, que habla precisamente de la resurrección de los huesos secos. La visión del profeta del Señor que dice que les dice que profetice, ¿sí?, sobre esos huesos secos, porque esos huesos secos son la casa de Israel. Y cuando habla de la casa de Israel, no está hablando de la casa del norte, está hablando de las 12 tribus de Israel. Y lo confirmamos con lo que acabamos de leer en Juan 6. Les dijo a estos judíos les dijo: si no comen mi carne y beben mi sangre, no tienen vida. Y la profecía de Ezequiel capítulo 37 habla de la casa de Israel.
como la profecía de los huesos, de la resurrección de los huesos secos. ¿Qué no está incluyendo a Judá? Por supuesto que sí. Yeshua dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ezequiel 37, versículo 7 dice el profeta, profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Estaban muertos aún. Ya estaban ahí, estaban de pie, como vivos, pero muertos en el espíritu. No había espíritu en ellos. ¿Cuántos de nosotros estuvimos así en algún momento de nuestra vida? Teniendo una vida, pero sin estar vivos. Yendo de acá para allá, tomando nuestras propias decisiones, pero sin la vida de la que está hablando Yeshua. Y eso significa que no habíamos podido comer, no habíamos comenzado a comer su carne, ni habíamos bebido su sangre. Que es justo lo que nos da vida en el Espíritu. Y dice el versículo 9 de Ezequiel 37, me dijo, profetiza al Espíritu, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho el Señor Dios, Espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me fue mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. En algún momento, el incrédulo de Tomás tuvo que haber dicho, Señor mío y Dios mío. Imagínate la impresión de este hombre que no creía acerca de que Yeshua había resucitado. Por cuanto que este Dios que se hizo hombre, Yeshua, sopló en los espíritus para darles la esencia de la vida eterna a sus discípulos. Acompáñame a Juan 20. Juan 20, por favor, versículo 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Yeshua y puesto en pie les dijo, paz a vosotros. Shalom. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Yeshua les dijo otra vez, paz a vosotros. Shalom. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El Espíritu profetizado por Ezequiel capítulo 37, que estos que estaban de pie, tenían una vida física, en ese momento estaban recibiendo vida eterna, el soplo de vida. Verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vemos que el Señor hizo una promesa acerca del tiempo de la resurrección de todos los muertos. Así es de que es impresionante lo importante que es entender la fiesta de los panes y levadura. 7 días, pero que tienen que ver con la plenitud de toda tu vida. Verso 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces nos damos cuenta de que la enseñanza de Yeshua en la Pascua que comió con sus discípulos es para cumplir el mandamiento revelado acerca de comer su cuerpo y beber su sangre.
y es para siempre, a partir de que nos constituimos pueblo suyo. Desde el principio del capítulo 6, Juan, de este capítulo, el apóstol Juan, está hablando de Yeshua, refiriéndose a la fiesta de la Pascua, que estaba a punto de celebrarse. Así que Yeshua usó este contexto de la fiesta que se avecinaba para anunciar el motivo más importante de la fiesta, el nuevo pacto, el sello del nuevo pacto, la confirmación del nuevo pacto. Esa es la razón por la que dijo que el que coma su carne y beba su sangre tendría vida eterna, y él le resucitará en el día postero. Ante la incomprensión de las palabras de Yeshua por parte de los judíos, Yeshua habló de la fiesta de la Pascua. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Como enseñanza para ti y para mí, justo para la enseñanza, para recibir esta cita importante. Lucas 22, 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió. Y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. Aquí está muy claro. Todo este contexto de la disertación del Señor acerca del pan que descendió del cielo, de su cuerpo y de comer su cuerpo y de beber su sangre, tiene que ver justo con este momento clímax de enseñanza. ¿Cómo es que debemos celebrar la Pascua y con qué propósito divino? Verso 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Es de suma importancia entender entonces que en Yeshua tenemos vida eterna. Pero siempre que comamos su enseñanza. Y si comemos su enseñanza, no tendremos hambre ni sed. Verso 59. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sus propios discípulos. Hablamos de que había muchos discípulos siguiéndole al Señor. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y habla de hoy, ¿quién puede oír esto? ¿Quién puede discernir? ¿Quién puede entender esto? ¿O quién puede aceptar esto? Recordemos ¿qué fue lo que sucedió cuando Esteban estaba terminando su disertación ante el Sanedrín? Cuando les habló acerca de su dura cerviz y que rechazaban el Espíritu del Señor. Se tapaban los oídos, no podían oír lo que estaban escuchando de este hombre que estaba posado el Espíritu de Dios. Y estos dicen, ¿quién la puede oír? Dura cosa es esta palabra. Ese fue el momento en que Yeshua a propósito los hizo tomar una decisión. Ellos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién crees que la pueda oír? Los que han sido circuncidados de su corazón y de sus oídos solamente. Porque la circuncisión de los oídos la tiene aquel en que el Espíritu le ha circuncidado, el Espíritu Santo. Para que entonces, oyendo estas cosas, sea edificado. De otra manera no podemos. No entiende. No podríamos entender. ¿Sí? Y así nuestro espíritu entonces es fortalecido, es edificado, crece, por cuanto que entonces podemos escuchar. Por muy dura palabra la podemos escuchar, pero por muy dura que es, en consecuencia, rectificamos, modificamos y comenzamos a deshacernos de la levadura que nos estorba.
Verso 61, sabiendo Yeshua en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, aquí estás diciendo que Él es Dios. No es el Padre, es el Hijo, pero es Dios. Verso 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Obviamente está hablando de la vida eterna. Verso 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Yeshua sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Por ello solo es el Espíritu el que trae verdaderamente, y no de forma fingida, al que da vida eterna es porque ya le trajo al Señor. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Claro. Entendieron, les hizo entender la gran responsabilidad que implicaba que le estuvieran siguiendo al Señor. Aquí tomaron su decisión muchos de sus discípulos y decidieron que no podían dejar de hacer esto o de aquello. Aquellos decidieron, final de cuentas. Sí, decidieron que no podían seguir a Yeshua algunos, y la razón fue porque venir a Yeshua es un don de Dios. Así que estos en realidad nunca le recibieron. Nunca recibieron este don. Por eso se regresaron. ¿Cuántos has conocido así? Esto significa que hoy en día puede haber mucha gente que le siga, que diga que le siga, que diga que cree en él. Pero en el espíritu, por una sencilla razón, por causa de la religión, simple y sencillamente, esas personas permanecen cauterizadas en un sentido espiritual. Y la gente no se da cuenta, lamentablemente, la religión es como una coraza que les impide la sensibilidad espiritual para darse cuenta de la condición en que se encuentran. Verso 67. Dijo entonces Yeshua a los 12, ¿Quieres acaso iros también vosotros? Se dan cuenta que se fueron muchos que le seguían, pero a los 12 les dice, ¿quieren irse también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Mesías, el Mashiach, el Hijo del Dios viviente. Yeshua le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Así es que muchos de sus discípulos entonces volvieron atrás y ya no estaban con el Señor, porque entendieron que la razón por la que le seguían ya no tenía que ver con propósitos divinos en sus vidas. Ya no tenía que ver sino que con señales maravillosas en lo físico, pero no las discernieron y no las quisieron recibir en el Espíritu. No tuvieron la capacidad. ¿Por qué? Porque es obvio, no dependió de ellos, sino del Señor. Él mismo lo dijo. Todo aquel que no viene a mí, porque mi Padre no le ha traído, sino por la satisfacción personal. O sea, al final de cuentas, ellos estaban satisfaciéndose físicamente. Juan 5, acompáñame a Juan 5, versículos 21 al 23. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Imagínate. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Impresionante.
impresionante. Toda la potestad, todo el poder del Eterno, del Padre Eterno, fue depositado en Jesucristo. Así que honremos al Hijo y amemos a nuestro prójimo, para que manifestemos en verdad que comemos su carne y bebemos su sangre, a fin de que alcancemos el galardón que está prometido, el galardón de la vida eterna. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es el Mashiach, Jesucristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Vamos a ver. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Te alabamos, Señor. Te bendecimos porque eres tan bueno, porque eres el pan de vida que descendió del cielo. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos sino a ti, que solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Gracias por estos 7 días de panes sin levadura, porque ha sido una fiesta hermosa, Señor. Gracias porque el significado de tu carne y de tu sangre sin levadura, toda enseñanza que proviene del cielo, Padre eterno, que nos produce a nosotros una conversión verdadera en nuestra alma, Padre eterno, esa es la que deseamos. Deseamos vivir así, Señor, sin levadura. Padre eterno, permítenos, mi Dios, vivir así. Que tu Santo Espíritu sople sobre estos huesos secos, Señor, que te necesitamos tanto, Padre, y que queremos vivir contigo, Señor. Queremos tus mandamientos, solamente tus mandamientos, Padre. Gracias te damos, Papito, por esta fiesta tan hermosa que hemos tenido. Estos días, Padre, que no queríamos que terminaran. Te alabamos, Señor, en el nombre, por los méritos tuyos, Yeshua, nuestro Mesías, el pan sin levadura. Amén. Amén.